Bueno, muchas gracias. Esto en realidad no se crean que voy a presentar algo que sea terriblemente o novedoso o profundo. Simplemente es algo que parte de una preocupación que encuentro siempre en todos los seminarios y coloquios, e incluso aquí ha habido un par de conferencias sobre ese tema, que muchos preguntan, bueno, pero ¿cómo difundimos estas ideas? Esa preocupación aparece como constante en todos estos seminarios. Y la verdad es que cuando se plantean esa pregunta, yo no sé, la verdad que no sé. La respuesta, no tengo una respuesta para eso, pero lo que entonces me quise plantear es, bueno, tengo que tratar de entender un poco cómo se producen los cambios de las ideas en la sociedad. Porque si uno va después a discutir cómo difundir determinadas ideas, primero tenemos que tratar de entender cómo y por qué cambian y se van modificando. Entonces, lo mío es simplemente un breve intento de tratar de presentar, uno podría decirlo como un modelo, pero en realidad no es ni gráfico ni nada, sino más bien, como van a ver con fotos, acerca de lo que entiendo que pueda ser un mercado de las ideas, donde podemos tomar lo que sabemos de economía. Puede haber otras disciplinas que digan muchas otras cosas sobre esto, pero yo voy a traer acá más o menos lo que sé, y entonces voy a tratar de ver si la idea de un mercado y del funcionamiento del mercado y del papel del emprendedor nos sirve para sacar alguna conclusión acerca de cómo se modifican o cómo cambian las ideas en la sociedad. Porque la otra perspectiva sería una perspectiva ya psicológica, digamos, referida al individuo. ¿Cuándo un individuo está dispuesto a cambiar su visión del mundo por otra? Bueno, no sé, los psicólogos o ahora los neurobiólogos, digamos, tendrán algo para decir al respecto. Por cierto es que se estuvieron venimos discutiendo de este tema con Walter desde hace rato, y él le preocupa, se interesa mucho más por el tema de los valores y las tradiciones en todo caso que específicamente por las ideas, y yo comparto con él que es bastante probable que el destino de una sociedad esté más determinado por los valores que predominen en esa sociedad. Voy a hacer una diferencia entonces entre valores e ideas. Valores son aquellas parámetros, características, digamos, de aquello que pensamos que es importante, es útil, es valioso y que por lo tanto guían los fines que nosotros buscamos elegir. Y por ideas voy a plantear que son las teorías que tenemos sobre la realidad. Es decir, una cosa es decir, yo tengo como objetivo ser una buena persona y actuar honestamente, etcétera, y eso va guiando mis acciones, pero luego tengo que tener teorías acerca de cómo funciona la realidad para ver si alcanzo mis objetivos o no. Yo voy a ir a este segundo punto, y el tema de las ideas ha sido siempre de fundamental importancia para pensadores que todos aquí admiramos mucho. Empezando, por ejemplo, por esta, es la única cita larga. Yo sé que no hay que poner citas largas en los PowerPoints, pero acá, esta es probablemente la única cita de Keynes que yo crea que vale la pena plantear y discutir, ¿no? Y Keynes, los dejo a ustedes para que la lean ahí. ¿Se ve bien? ¿Se puede leer? Ok. Pero fíjense, él está destacando el papel de las ideas. Es más, en algunos casos parece que se refiriera a Maduro, ¿no? Locos con autoridad que escuchan voces en el aire, destilan su histeria de algún escritorzuelo académico de unos años antes. En fin, léanla. Bueno, esto está en la teoría general. Pero la verdad, por supuesto, que no es solo Keynes el que señala la importancia de las ideas, sino que esto claramente está presente en Mises. Hay un capítulo entero de la acción humana que se llama El papel de las ideas, donde él trata precisamente este tema. Hayek, en la misma época que Mises escribía la acción, o publicaba la acción humana, tiene también un texto que se llama Los intelectuales y el socialismo, donde trata también el tema y la importancia de las ideas. Después tenemos un interesante artículo de Milton y Rose Friedman, que se llama La tendencia en el pensamiento de los hombres, muy interesante, y él dice,
aunque discutible, ¿no es cierto?, plantea que las ideas se van expandiendo como olas que crecen y luego caen. Es más, trata de explicar por qué crecen y por qué luego caen. Dice que al principio crecen porque son ideas nuevas, plantean utopías, y porque sobre todo quienes plantean las utopías son buenos en eso, en plantearlas, pero que luego las ideas caen porque las utopías nunca cumplen en realidad todo lo que prometieron, y entonces empieza a haber una especie de desaliento respecto a esas ideas, y después plantea también que los que vienen en la segunda línea no son tan buenos como los que venían en la primera. No sé por qué eso, tal vez podría discutirlo, pero digamos, con eso justifica de que existan olas de tendencias, y entonces plantea la relación, por ejemplo, bueno, tuvimos a Adam Smith, David Ricardo, etcétera, y tuvimos la derogación de las Corn Laws, digamos, en Inglaterra a mediados del siglo XIX, tuvimos el revival del liberalismo con Hayek y Lamont Pelener, etcétera, y varios años después llegaron Thatcher, Reagan, etcétera, bueno, en fin. Luego, pero no es solamente ellos los que se plantean el tema de las ideas, también desde la izquierda está Gramsci, ¿no es cierto? Siendo que esto es interesante porque desde la visión marxista, más bien es la estructura de producción la que determina la superestructura de ideas. Quiere decir que las ideas van atrás de los cambios de la estructura de producción. Tiene una visión, digamos, como materialista, podríamos decir de eso, mientras que Gramsci la da vuelta y destaca el papel también de las ideas en el desarrollo de la sociedad. Uno podría agregar otros, Max Weber con el tema de la ética protestante, en fin, muchos autores han prestado importancia a esto. Entonces, si esto es así, yo quiero plantear acerca de entender cómo se produce ese cambio de las ideas en términos de la existencia de un mercado, en el cual hay una demanda de ideas y una oferta de ideas, y hay emprendedores que compiten entre sí. ¿Cómo surgen las ideas? Bueno, yo creo que surgen de este tipo. El mismo Hayek utiliza esta metáfora de una gota que cae en el estanque. La gota cae, ese es el que generó esa idea original, y se va extendiendo como anillos que cada vez son más grandes a números más amplios de una sociedad o de una población. ¿Quién origina esa idea? No puede ser cualquiera, digamos, no necesariamente tiene que ser aquel que esté el académico, el científico, muchas veces lo es un científico que genera una nueva idea, pero no necesariamente, puede ser cualquiera en realidad. Y la idea se puede extender más o menos, no quiere decir de que todos esos círculos vayan inevitablemente a expandirse hasta el final, sino que algunas ideas se expandirán poco, otras se expandirán más. Ahora bien, en verdad, más que una gota, el mercado de las ideas son muchas gotas. Es decir, están cayendo muchas ideas al mismo tiempo y van generando círculos de distinto tamaño. Es más, círculos que muchas veces se cruzan entre sí. Y esto lo vemos claramente en la ciencia cuando hay ciertas ideas que fertilizan en un determinado territorio, para decir, y luego se extienden hacia otros. En el ámbito de la economía tenemos el Law and Economics, el análisis económico del derecho, el Public Choice, el análisis económico de la política, que vendrían a ser como círculos que invadieron otros círculos, se mezclan entonces. Bueno, esto vendría a ser un mercado de las ideas, pero la verdad es que ideas hay de todo tipo, y no hay solamente ideas filosóficas o económicas o políticas como las que nos interesan a nosotros acá. Perdón, sobre esto voy a volver. Vamos acá. Sino que los mercados, digamos, en realidad podríamos decir que el mercado de las ideas es como un gran lago donde hay distintos lugares con distintos tipos de ideas. Entonces, yo voy a plantear aquí que el mercado, que viene a ser, digamos, acá todo esto, en términos normales, le presta a lo mejor mayor importancia a las ideas en el ámbito del entretenimiento, por ejemplo, o de los deportes, por ejemplo, que a la ciencia, al arte, a la política, a la historia, a la economía. Esto ocurre más o menos regularmente. La verdad, puesto en términos sencillos, a la gente prefiere ver el partido
del Real Madrid contra el Barça que andar escuchando un debate de un filósofo o de un político, o está viendo la novela turca, y en definitiva, bueno, lo bien que hace. Ahora, este mercado que normalmente es así, en el cual la atención de las ideas que más se están en ese momento considerando son aquellas que tienen que ver, por ejemplo, con estas cuestiones, cambia cuando se produce una crisis o cuando se acerca una crisis. Porque cuando eso ocurre, entonces el mercado cambia porque la gente ahora demanda una explicación acerca de por qué está ocurriendo esto que va a ocurrir. Y entonces acá el mercado se amplía el mercado particularmente de la política y de la economía, y los emprendedores ahora encuentran un mercado mucho más amplio, los emprendedores de ideas para dar respuestas a estas circunstancias. La crisis sacude los modelos mentales y abre la mente de la gente a considerar otras ideas. Entonces, ahora eso sí, la crisis, y tengo que ir rápido por el tiempo, no necesariamente indica hacia dónde luego una sociedad va a ir, porque todo depende de que en ese mercado de ideas, cuál es la interpretación que triunfa y por lo tanto la dirección que impone al cambio que luego va a seguir. Entonces yo puse acá algunos ejemplos. ¿Será, por ejemplo, que la Argentina ahora tiene una crisis y una salida hacia arriba en esos términos? ¿Europa va por la derecha hacia abajo? ¿Venezuela va obviamente por la izquierda hacia abajo? En fin, no sé. Pero está claro que muchas veces una crisis entonces amplía ese mercado de las ideas y da la oportunidad entonces ahora para que los emprendedores tengan un mercado mucho más amplio y puedan ser muchísimo más activos. Quiero ir ahora entonces en particular a señalar cómo podría ser este mercado, en particular para los economistas. Bueno, entonces veamos esto, porque el economista, y acá viene a ser la gota en el estanque del economista, bueno, puede cumplir muy distintos papeles. Puede ser un teórico, puede desarrollar la teoría, puede ser un académico, es decir, puede ser profesor, puede ser un teórico multidisciplinario, es decir, escribir no solamente, ustedes saben esa frase de Hayek, un buen economista no es solamente un economista, ¿no es cierto? Entonces, puede ser proponer ciertas políticas públicas, actuar en los medios, ser un funcionario, ser un divulgador, ser un economista aplicado. Puede ser un emprendedor como cualquier otro, puede ser un político, puede ser un gestor. Todos estos, digamos, son funciones que el intelectual, ahora el economista intelectual puede cumplir. Claro, ¿y cuál debería uno cumplir? Bueno, acá tal vez se aplica la ley de las ventajas comparativas de David Ricardo, es decir, cada uno sabrá más o menos dónde tiene una capacidad para desempeñarse, pero es muy difícil que encontremos que nos podemos desempeñar en todas ellas. Algunos de nosotros estaremos en una, en dos, en tres. Entonces habrá que ver, y cada uno tendrá personalmente que ver cuál es la que más le gusta, por un lado, y dónde tiene algún tipo de ventaja comparativa y dónde se desempeña mejor. Entonces, en este caso, y ya prácticamente ni me queda tiempo, lamentablemente, quiero traer como ejemplo de un emprendedor de las ideas, aunque muy brevemente, a Ludwig von Mises. Y algo fue dicho acá en la charla que hubo antes, ¿no? ¿Cómo se llama? La de hoy a la mañana, de nuestro amigo chileno que hablaba sobre Mises. Él contó parte de la historia, pero yo voy a tener que ser, por el tiempo acá, muy breve. Entonces vamos a ver, dentro de todas estas funciones, cuántas Mises llevó adelante. Y Mises académico. En 1912, él, ustedes saben, publica lo que fuera su tesis doctoral, que es esta teoría del dinero del crédito, donde él desarrolla y presenta lo que llamamos ahora la teoría austríaca del ciclo económico. Es decir, él tenía 31 años y ya estaba haciendo un aporte a la teoría como muchos de nosotros, bueno, nunca vamos a hacer en la vida, la verdad, pero él a los 31 años lo había hecho. Pocos años después, él publica este artículo, El cálculo económico en la comunidad socialista, 3 años después de la Revolución Rusa, donde básicamente plantea, miren, no es una cuestión de que me guste o no me guste el socialismo, el asunto es que es imposible. No, esto no puede funcionar. 2 años después publica un libro muy interesante también que se llama Socialismo. Es decir, acá en pocas décadas él había hecho ya aportes fundamentales a la teoría. Después escribe en Suiza, una vez que está en Suiza, ese
libro que allí aparece, que en su versión inglesa y desarrollada, una vez que se va a los Estados Unidos, es el famoso texto de la acción humana. O sea, acá tenemos al Mises teórico, que es el que muchas veces más conocemos, ¿no? Ahora, no es solamente eso, también el Mises es un académico multidisciplinario. Y ahí tienen ustedes toda la lista de textos que él escribe sobre cuestiones que a veces tienen algo que ver con la economía, pero muchas veces tienen más que ver con la historia, con la metodología de las ciencias, con la política, con las relaciones internacionales, en fin, ahí ustedes ven de todo. Era una de esas mentes, ¿no es cierto?, que abarcaban un ámbito muy amplio y muchas disciplinas a la vez. Después tenemos al Mises investigador, fue mencionado acá. Las primeras investigaciones de Mises fueron sobre cuando era estudiante y investigaba cosas como el desarrollo de las relaciones señor campesino en Galicia, y Galicia estamos hablando de la Galicia ahí de Ucrania, no la de España, ¿no? O, por ejemplo, en el año 5, una contribución a la legislación industrial austríaca, donde investigaba las relaciones laborales. Y él dice que ahí es donde se hace liberal. Al hacer estas investigaciones empíricas, diríamos, es cuando se da cuenta de que esto no funciona, de que el mercado resuelve estos problemas, y ahí es donde él cambia su visión, que originalmente él venía con un joven que entra a la universidad con una visión un poco así socialista amable, digamos, pero socialista al fin. Y ahí le empieza a modificar. Acá tenemos un Mises investigador. Después tenemos al Mises académico, aquel que es profesor, pero que no solamente es profesor, aquel que dirige tesis de alumnos tales como Maglub o Schutz, etc. Aquel que funda una asociación austríaca de economía, el que realiza el seminario. Hoy hablábamos de lo de Juan Carlos, ¿no? De esto de armar grupos. Lo de Mises era increíble. Imagínense que alguien que dice, bueno, nos vamos a reunir todos los viernes a las 7 de la noche a discutir teoría económica, cada 15 días. Porque sí, digamos, él era el profesor y digo, viernes a las 7 de la noche, ahora te dicen eso y parece que salís corriendo para cualquier otro lado. En fin, pero sin embargo lo hacía. Termino en 2 minutos porque ya no tengo más. El resto va a ir rápido. Mises divulgador, escribió cantidad de artículos a lo Bastiat, digamos, ¿no es cierto?, difundiendo los principios básicos de la economía. Escribió mucho en esa revista de Freeman, una vez que estuvo en los Estados Unidos. Luego tenemos al Mises aplicado, y esto lamentablemente espero que salgan las preguntas, no lo puedo hablar acá, pero esto que ha aportado ahora, esto que llaman los Lost Papers de Mises, es muy importante para ver cómo él trabajaba y estudiaba y aplicaba la teoría a la coyuntura particular de Austria. Después tenemos a Mises y las políticas públicas, donde hizo constantemente propuestas para modificar el sistema monetario global o el del Imperio Austrohúngaro. Después tenemos al Mises funcionario, político y funcionario. Político nunca fue, pero él fue capaz de frenar, y lo dice en sus memorias, a este Otto Bauer, que era el líder de la socialdemocracia austríaca, para decirle, mire, olvídese, no haga por favor una revolución como la revolución rusa, porque va a ser un desastre, y él dice que lo convenció. Así que ya con eso hizo un aporte político al menos bastante importante, aunque nunca haya sido miembro de un partido o candidato. Bueno, tuvo muchos cargos públicos, estuvo mucho en los medios, escribía informes siempre en esos diarios, en fin, y todo eso hizo. ¿Fue emprendedor? No. ¿Empresario? No, pero gestionó la Cámara y creó ese Instituto del Ciclo Económico, y bueno, hizo todo eso. Al final él dice en su historia, me propuse ser un reformador, pero solo logré ser un historiador de la decadencia. La verdad que cuando vemos todo lo que hizo, vemos que los genios son así, pueden desempeñarse con notable performance, digamos, en todos esos ámbitos, cosa que muchos de nosotros no podemos hacer, y además yo creo que hizo mucho más que ser simplemente el historiador de la decadencia. Creo que su aporte fue muchísimo más grande que eso. Bueno, nada más, muchas gracias.